las ruinas de una civilización gloriosa de Europa, yace un mundo aún más antiguo en el que los dinosaurios eran reyes. Durante millones de años, sus huesos permanecieron ocultos, preservados en un pantano primitivo y sombrío. Pero una nueva era de descubrimientos despertó y la ciencia europea dio vida a los gigantes más espectaculares que caminaron sobre la Tierra en esta resurrección de los dinosaurios. Cuando reinaba el dinosaurio, el nacimiento de los gigantes. Europa hace 70 millones de años. En un día tropical y húmedo, un dinosaurio busca alimento. La jornada es peligrosa. Durante millones de años, volcanes producidos por una fractura en la corteza de la Tierra han emitido lava hacia lo que hoy es el Océano Atlántico, construyendo un escollo submarino y creando un océano. El nivel del mar es 26 metros más alto que el actual, y los pantanos cubren una gran parte de la llanura costera de Europa. El clima es caliente y húmedo. La vegetación es exuberante y el alimento abunda. Pero la hembra dinosaurio procede con cautela. Su peor pesadilla acecha en las cercanías. Un torbellino de patas poderosas y garras hirientes pueden derribarla en pocos segundos. Esta vez pudo escapar. Su barriga henchida con nueva vida logra alcanzar el lugar en donde anida, el mismo lugar donde nació al igual que su madre y la madre de su madre. Aquí depositará sus huevos con la esperanza de que su especie sobreviva. 70 millones de años más tarde, el pantano primitivo daría paso a los viñedos y a las murallas de la Carcassonne medieval en el sur de Francia. Desde la fortaleza del siglo XII, uno de los paleontólogos más eminentes de Francia sale dispuesto a resolver un misterio que comenzó hace casi 150 años. Aquí, en el valle superior del Aude, el río que ha tallado su camino a través del pie de cuesta de los Pirineos, descubriendo áspera gravilla roja y lodo depositado en asentamientos prehistóricos. Hoy, los fósiles se encuentran diseminados por todo el valle, pero lo que atrae a los visitantes es el misterio que rodea la población cercana de Rennes-le-Château. Aquí, hace un siglo, un párroco pobre construyó una ciudadela lujosa, avivando rumores de un tesoro fabuloso que pertenecía a los caballeros templarios. Circulan por internet los rumores de ocultismo y de riquezas escondidas en Rennes-le-Château. Pero para el paleontólogo Éric Buffetot, el tesoro verdadero yace enterrado en la gravilla debajo de la iglesia. Los mismos sedimentos en los que un sacerdote del lugar, Jean-Jacques Puech, descubrió hace 150 años algunos fragmentos muy poco usuales. Los más sobresalientes son fragmentos de cáscaras de huevo de gran dimensión. Puech escribió en 1859:
Su grosor constante entre dos superficies perfectamente paralelas, su estructura fibrosa y en especial su curvatura regular, sugieren de forma muy definitiva que son cáscaras de huevos enormes. Tienen por lo menos 4 veces el volumen de huevos de avestruz. Estos pequeños fragmentos de cáscaras de huevo son similares a los que Jean-Jacques Puech encontró en 1850. Él fue la primera persona en encontrar e identificar huevos de fósiles. El sacerdote no solo encontró el primer huevo de dinosaurio, también se tropezó con uno de los lugares de anidamiento más grandes en el mundo. Por las formas hay ciertas cosas en los patrones de anidamiento. Hay varias capas que sugieren que los huevos no fueron sencillamente puestos sobre el suelo, sino que la madre excavó antes de depositar los huevos. Hay animales como los cocodrilos, por ejemplo, que construyen una especie de nidos para sus huevos. Los cientos de huevos que han sido descubiertos están todos rotos, lo cual sugiere que las crías rompieron sus cascarones, pero nadie sabe a qué criatura pertenecen. Hace 70 millones de años, dinosaurios que vivían en un delta tropical poblaban esta tierra que rodea a Carcassonne y Rennes-le-Château. Aquí, un río primitivo cargado con cieno se detenía. Pero en momentos de inundaciones crecía, atrapando a los dinosaurios descuidados, los arrastraba corriente abajo hacia una muerte trágica y después depositaba sus cuerpos en las riberas llenas de lodo. Hoy, líneas verdes que representan años de acumulación marcan sus cuerpos. Este lugar es espectacular. Dinosaurios de todo tipo están sepultados aquí, uno encima de otro. Pero el misterio continúa. ¿Qué puso los huevos? 4 especies diferentes eran muy comunes en esta región. Grandes herbívoros llamados titanosauros son tan abundantes que llevan por sobrenombre dinosaurios de los viñedos del Aude. El más común era el Ankylosaurus, con 10 metros de alto y 16 metros de longitud. Pesaba 1 tonelada. Pero su característica más sobresaliente era una coraza blindada. Otro candidato era el Struthiosaurus, el cual también tenía una coraza blindada, pero era más pequeño. Su rival era el Tarascosaurus, un carnívoro cruel de 5 metros de longitud con una boca llena de 2 hileras irregulares de dientes de doble filo. Pero hace 70 millones de años, los dinosaurios no eran los únicos que ponían huevos. Además de los dinosaurios, también encontramos restos de aves muy extrañas, como esta pelvis de un ave que era del tamaño de un avestruz. Y por supuesto, estas aves pondrían huevos grandes, y eso hace las cosas un poco difíciles para nosotros. En el laboratorio de Eric, un técnico hace inserciones con delicadeza en los contenidos fosilizados de un huevo recuperado casi intacto de la excavación. Él busca los restos de un embrión, la única forma de saber qué dinosaurio puso el huevo. Los embriones son muy difíciles de encontrar, y para Eric Buffetot, hoy no es una excepción. La espera de Eric por su primer embrión de dinosaurio debe continuar. Pero en 1988, cuando unas rocas cayeron por una colina en una zona remota a unos 1.200 kilómetros cerca de Hatay, en Rumania Central, fue el día afortunado de Dan Grigorescu, de la Universidad de Bucarest. El derrumbe descubrió un nido que contenía 16 huevos gigantes. En
tiempos prehistóricos, el nido se encontraba en las playas de un lago tropical. Aquí, impulsado por su instinto, un dinosaurio regresó al lugar de su nacimiento para depositar sus huevos. Pero antes de que sus pequeñas crías pudieran romper los cascarones, una inundación fuera de temporada sepultó sus huevos entre el sedimento que los preservaría. Para evitar dañar los huevos, Grigorescu utilizó un escáner CAT para observar su interior. Entonces vio algo por lo que su colega francés, Eric Buffetot, daría cualquier cosa. El embrión apenas formado de un dinosaurio acurrucado e intacto desde hace más de 70 millones de años. Era el Telmatosaurus, un herbívoro primitivo común en Rumania que habría crecido hasta 4,5 metros de longitud. Pesaba 1 tonelada y tenía un juego de dientes para moler. Pero había más. Grigorescu también encontró los restos pequeños de varios dinosaurios infantes. Examinaba los huesos de sus caderas cuando notó que en los primeros días de vida se realizaba un cambio en la estructura de sus patas. El asunto era que las crías se mantenían en el nido hasta el desarrollo suficiente de todos sus huesos que les permitiría correr, así que la madre permanecía todo ese tiempo cerca del nido, alimentando a las crías. La mayoría de los reptiles modernos abandonan sus crías después del nacimiento. Los dinosaurios hembras eran buenas madres. Ese podría ser uno de los motivos por los que prosperaron. De oriente a occidente se movieron por el continente de Europa durante millones de años antes de extinguirse. Pero hace 2 siglos nadie podría imaginar que semejantes criaturas existieron. Este cráneo gigantesco de 1,30 metros de longitud, hallado en Holanda, es tan famoso que después de la victoria de Napoleón en Maastricht en 1795, él lo reclamó como un trofeo de guerra y lo envió a París a Georges Cuvier, el paleontólogo más importante de su época. Cuvier reconocía un reptil al verlo, pero el fósil guardaba poco parecido con los huesos de cualquier criatura viva. Cuvier creyó que pertenecía a un lagarto marino gigante que vivió en un pasado remoto y que ya no existía. El problema era que nadie en el siglo XVIII había escuchado de la extinción. Europa es el lugar de nacimiento de la ciencia de los dinosaurios. En realidad fue en donde se hicieron los descubrimientos fundamentales que le permitieron a la humanidad darse cuenta de que muchos animales se habían extinguido. Cuvier fue el primero en dar evidencia detallada de que criaturas diferentes a las ya conocidas por el hombre habían vivido alguna vez para después desaparecer de la faz de la Tierra. Pero en un mundo envuelto en el dogma de la religión, sus ideas eran herejía. Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Al contar todas las veces que la palabra engendró aparecía en la Biblia, el arzobispo irlandés James Archer dedujo que la Tierra fue creada en el año 4004 a.C., el 26 de octubre y precisamente a las 9 de la mañana. Pero una revolución se estaba gestando. En 1795, un escocés llamado James Hutton exploraba el terreno alrededor de Edimburgo cuando hizo una observación sorprendente. Si la erosión puede desgastar una montaña, ¿por qué el muro de Adriano, construido por los romanos en el año 122 después de Cristo, no había cambiado mucho en 16 siglos? Seguramente que la Tierra debía tener más que unos cuantos miles de años de edad.
Fue justamente en Europa que la gente descubrió por primera vez la profundidad del tiempo, que la historia de la Tierra iba por capas y que esas capas se remontaban casi hasta un abismo. Una vez miles de dinosaurios vagaban por lo que ahora es la costa del sur de Inglaterra. Estos acantilados tienen 120 millones de años, pero solo representan una fracción de la historia de la Tierra. Debajo hay capas que se remontan aún más dentro del abismo del tiempo. Los dinosaurios gobernaron durante 3 periodos de tiempo geológicos. Primero fue el Triásico, que comenzó hace 245 millones de años. Después vino el Jurásico, hace 205 millones de años. Después el Cretáceo, que vio el fin del reino de los dinosaurios hace 65 millones de años. Fueron los aficionados al final de los años 1700, al principio de los 1800, los suministros y la iglesia anglicana que salían durante los fines de semana a golpear las rocas, que encontraron los primeros dinosaurios, llenando los espacios en blanco de la historia de la vida. Gideon Mantell era un doctor rural inglés que tenía una pasión por los fósiles. Pero fue su esposa Mary Ann quien encontró en 1822 un diente que haría historia. Lo mostraron a un amigo que por casualidad estaba estudiando el esqueleto de una iguana moderna. Sus dientes eran pequeños comparados con los del fósil de Mantell, pero la forma tenía un parecido sorprendente. Mantell concluyó que su diente pertenecía a un reptil gigante de unos 20 metros de longitud. Muy pronto se encontró un esqueleto parcial en una plancha de roca que se llamaría de manera afectuosa la pieza de Mantell. Este es el dibujo que Mantell hizo de su monstruoso reptil, el primero de un dinosaurio, pero en ese momento nadie sabía lo que era. Lo llamó iguanodonte, que significa diente de iguana. Medía 10 metros de longitud y casi 3 veces la altura de un hombre. Un herbívoro de 5 toneladas que vagaba por Europa en grandes rebaños y fue apodado la vaca del Cretáceo. La mayoría de los científicos en ese momento creyó que las criaturas como el iguanodonte eran sencillamente lagartos gigantes, pero Richard Owen, el anatomista más prominente de Inglaterra, vio algo diferente. Los he llamado dinosauria, del griego, que significa grandes lagartos terribles o temibles. En un discurso en 1841, ahora famoso, él creó la palabra dinosaurio para describir un nuevo tipo de reptil que vivió en la Tierra. Caminó erguido y llevó una vida vigorosa. Years later, at the new Crystal Palace Park in South London, they were introduced to the world. Owen oversaw construction of a life-sized Giganosaurus, which can still be seen today. With only a handful of bones to work with, he used his imagination to fill in the gaps. Iguanodon looked like a one-horned rhinoceros with scaly skin and a long tail. But the public loved it. They came in droves to see what one called the monsters that lived before Noah. To celebrate their success, Owen hosted a dinner in the stomach of an unfinished iguanodon. But a new storm of controversy was already brewing. In 1859, Charles Darwin published his landmark theory on the origin of species. Like a cannon, it shook the foundations of the Victorian world. He described the gradual transformation of life from one species into another by a process he called natural selection. Given enough time, Darwin said, an ape could turn into a man and a reptile into a bird. The implications of his theory meant that the world was more than 4,000 years old. Blasphemy, people cried. I know that whatsoever God doeth. Creationists roared back with Ecclesiastes chapter 3, verse 14. Whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it.
Explain the birds, hostile scientists challenged. Did dinosaurs walk on all fours or on two legs like birds? Did dinosaurs develop wings and take to the air? The debate would go unresolved for the next 100 years. But before the century was out, an astonishing discovery in Belgium would finally bring a real dinosaur back to life. Hace 100 millones de años, un río, crecido por las lluvias de la estación, serpenteaba a través de la Bélgica primitiva. Lo rodeaba un bosque de arbustos tropicales, una meca para la vida prehistórica. Pero el río era una trampa mortal. Bernardshout, población pequeña del siglo XIX en el suroccidente de Bélgica, era famosa por sus depósitos de carbón. Pero en 1878 los mineros se tropezaron con más de lo que esperaban. Mientras abrían una excavación nueva a 330 metros de profundidad, encontraron algo poco usual. No era roca ni madera. Era un hueso que brillaba con pirita de hierro, conocida bajo el nombre de oro de tontos. Como mineral no valía nada. Como fósil era un tesoro. El primer esqueleto completo de un iguanodonte que se encontraba. Con el tiempo, 39 esqueletos casi intactos saldrían de la mina. Nunca se habían encontrado tantos esqueletos de dinosaurios de la misma especie en un solo lugar. Atrapados en el río crecido, se ahogaron y sus cuerpos fueron depositados en una ribera llena de lodo. La tragedia fue una bendición para los primeros paleontólogos. Por primera vez, finalmente, tenían suficientes huesos para ver cuál era el aspecto de un iguanodonte. Armados por Louis Dollo, un famoso anatomista francés, los montaron erguidos alimentándose de árboles y utilizando sus colas como apoyo. Pierre Bulting, el curador actual, es escéptico acerca de la forma como fueron ensamblados. En este montaje del iguanodonte, la cola está doblada y si usted observa con detenimiento, puede ver que al doblar la cola se rompieron algunas vértebras. Dollo vio al iguanodonte sobre dos patas como un canguro. Él rechazó a los rinocerontes cuadrúpedos que Richard Owen había introducido a la exhibición del Crystal Palace 25 años antes. Dollo también mostró que el cuerno de la nariz de Owen era en realidad una gigantesca garra del pulgar. El iguanodonte tenía una de las manos más extraordinarias de cualquier criatura muerta o viva. El primer dedo, equivalente a un pulgar humano, tenía el hueso muy corto y estaba soldado a la muñeca, haciéndolo muy fuerte. En vida estaba cubierto por una púa muy larga y afilada que sobresalía en ángulo recto. Inútil para aferrar, pero arma letal para la defensa propia. El quinto dedo era flexible y podía utilizarse para arrancar la vegetación de los árboles. Los tres dedos del centro remataban en garras anchas en forma de pezuñas diseñadas para caminar. Más tarde, cuando se descubrieron huellas que pertenecían al iguanodonte, demostraron que Dollo y Owen tenían razón. Algunas veces caminaban sobre 4 patas y algunas sobre 2. También vivían en grandes rebaños y migraban por toda Europa. Pero su forma de comunicación permanece como un misterio. Algunos científicos afirman que rugían. Otros creen que siseaban. Otros creen que mugían como vacas. Es probable que nunca sepamos. Hoy sus restos se encuentran solo en pocos lugares. Es curioso que uno de esos lugares sea la pequeña isla de Wight, a 7.5 kilómetros de la costa del sur de Inglaterra.
Durante un periodo breve, hace 120 millones de años, el iguanodonte pasó por este lugar y dejó sus huellas, como descubrió Steve Holt del museo del lugar. Aquí hay un paisaje lleno de huellas. Estas son huellas que dejaron muchos iguanodontes hace millones de años. Caen sobre la roca y después vienen a descansar aquí, sobre la playa. Aquí frente a mí tengo una verdadera belleza. Las huellas pertenecen a una criatura de unos 10 metros de longitud que pesaba hasta 3 toneladas. Grandes dinosaurios pueden parecer extraños en una isla pequeña, pero la isla de White no existía durante la primera parte del Cretáceo. Era parte de una inmensa planicie inundada que los geólogos llaman la Rueda, que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la parte norte de Francia y Bélgica. ¿Cómo era este lugar hace 120 millones de años cuando los dinosaurios vivían aquí? Bueno, no era nada parecido a lo que es hoy en día. No había mar a unos cuantos metros de donde me encuentro, ni playa arenosa, ni acantilados, nada de eso. Era solo un terreno de aluvión que se extendía por kilómetros y kilómetros y olía muy mal, con el hedor de árboles muertos, vegetación podrida y los cuerpos en descomposición de los dinosaurios. Era un lugar maravilloso para un dinosaurio carnívoro. John Winch es un aficionado que busca fósiles de dinosaurios, pero su Bull Terrier, Jake, es un profesional con el hallazgo de más de una docena de huesos en su historia. ¿Qué es eso? Hoy es el hueso de un dedo de una pata de un saurópodo. Pero en 1994 encontró un hueso poco usual de la espina dorsal de un iguanodonte. Es poco usual porque ha sido deformado en la parte superior. Creemos que era así debido a la mordida de un dinosaurio carnívoro. Varios de los dientes del carnívoro se encontraron en las cercanías. Y uno puede ver marcas aquí, en donde hincó los dientes, y aquí, y también a este lado. Hace 120 millones de años, en las planicies lodosas de la isla de White, una criatura sombría con un gusto por la sangre acechaba a un iguanodonte indefenso. El asesino estaba bien armado y era peligroso, pero su identidad es un misterio. ¿Qué era? Steve Holt y un equipo del museo de la isla de White encontraron otra fascinante cola. Tal vez tengamos al asesino del iguanodonte aquí. Tengo un diente maravilloso. Miren cómo está preservado este diente. Está aplastado, astillado por la presión de las rocas. Miles de toneladas de rocas durante millones de años. Pero solo tengo que limpiarlo un poco, humedecerlo y sale de manera muy hermosa. Y es posible ver las sierras en la parte posterior y al frente. Llamado Neovenator, el nuevo cazador medía 8 metros y pesaba 3/4 de tonelada. Un depredador abrumador. Tenía dientes que podían cortar la carne como un cuchillo. Una primicia para la isla de White, presentó una nueva raza de depredador al mundo. Este diente de Neovenator encaja en los surcos, en los fragmentos de la espina del iguanodonte que posiblemente quedó cicatrizado y parece ser el gran depredador aquí. Es un candidato brillante para los asesinatos. Es la peor pesadilla de un iguanodonte. Estoy allí sin meterme con nadie, alimentándome de plantas y de repente aparece la pesadilla y se acerca. Yo soy el grande, peso 4 o 5 toneladas y tal vez no debería temer, pero esa cosa viene, no importa qué tan grande sea, uno aterra, es un problema. Así que uno entra en pánico y hace cosas tontas. Casi puedo imaginarlo saltando sobre la planicie y entonces Van está sobre mí y supongo que no mata con su cabeza, sino con sus patas y garras afiladas, saca mis vísceras, me golpea y entonces tal vez mientras aún vivo mete su cabeza en mi estómago y olfatea mis entrañas. Los acantilados azotados por los vientos de la isla de White se encuentran entre los lechos de huesos más prolíficos en Europa. En capas que se extienden durante 25 millones de años, aquí hay sepultados dinosaurios de todas las clases.
Pero excavarlos no es tan fácil. Hoth se encuentra sin un arnés de seguridad a una altura de 13 metros sobre la cara vertical de una roca. Escalar es agotador y el suelo puede ceder en cualquier momento. Pero para Steve Hoth el riesgo vale la pena. Encontró otro asesino. El más reciente es el más emocionante para mí hasta ahora, porque este es un nuevo dinosaurio carnívoro. Tenemos un animal delgado, un animal de patas largas, rostro largo y anguloso, con una nariz ancha. Y como todavía tenemos muchos de estos huesos atrapados en la roca original, que es como concreto, toma mucho tiempo sacarlos. Probamos con químicos y con formas mecánicas de mover esta roca para sacar el hueso, pero es un proceso lento y delicado. Excavado en abril de 1998, todavía no ha sido nombrado, pero ya tiene un parecido fantasmagórico al Velociraptor, pero 2 veces más grande. Un cazador grácil. Se erguía a 1,60 m y tenía una longitud de 5,30 metros. Sus brazos tenían un alcance de 1 metro y sus manos llevaban garras monstruosas para aferrar a su presa o para despedazarla y despellejarla viva. Hasta en la pequeña isla de Wight, los dinosaurios eran más grandes que la vida misma. Pero en otra isla en Europa Oriental eran más extraños que la ficción. Cuando los dinosaurios gobernaban Europa, la Tierra que conocemos era muy diferente. Todos los continentes estaban unidos en una masa de tierra gigante llamada Pangea. Durante el periodo Jurásico, comenzó a dividirse. Hacia el Cretáceo, hace 142 millones de años, Europa se movía hacia su posición actual. Pero era solo una serie de islas. El Océano Atlántico apenas medía 1.500 kilómetros de ancho. Un puente de tierra unía América del Norte con las Islas Británicas. Pero la mayor parte de Europa yacía bajo el agua. Un mar extenso y poco profundo llamado Tetis. Solo unos cuantos picos insinuaban los futuros continentes. A medida que el supercontinente Pangea se dividió en partes diferentes, los animales y plantas que vivían en esas masas de tierras diversas se aislaron de las otras partes. Una vez sucedido, comenzaron a evolucionar en trayectorias independientes. Con frecuencia aparecían animales extraños que no evolucionaron en ninguna otra parte, así que los efectos de aislamiento son que la evolución puede desarrollarse en direcciones diversas. En el centro de Europa Oriental, en lo que ahora se llama Rumania, una isla antigua llamada Hateg se dividió del resto del mundo. Hoy es Transilvania, el lugar legendario del nacimiento de los vampiros, pero hace mucho generó dinosaurios igualmente extraños. En vez de los titanes que vagaban por los grandes continentes, estos monstruos eran enanos y eran reales. Uniéndose a un equipo de científicos rumanos está el paleontólogo Mike Benton de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Están explorando una cantera en busca de señales de vida en Hateg durante el Cretáceo. Cuando se está aquí, sobre la excavación en la cantera, se puede ver la forma de la Tierra. Hay montañas alrededor y tenemos que imaginarnos cómo era cuando los dinosaurios estaban aquí. A medida que el mar de Tetis aumentaba de manera regular, los dinosaurios que una vez vagaban por el continente estaban ahora atrapados en islas pequeñas. Para sobrevivir, no tenían otra dirección que ir en retroceso. Este es el hueso de la cadera de un dinosaurio llamado Telmatosaurus. Es el mismo hueso que hay en mi pierna. Aquí está la coyuntura de la rodilla y esta coyuntura superior que encaja en los huesos de la cadera. Lo que demuestra que este dinosaurio solo tiene una altura de 1,60 m o 2 metros, lo cual es sorprendente porque, por lo general, este tipo de dinosaurios herbívoros tiene un hueso de cadera que es así de largo. El Telmatosaurus era un dinosaurio de pico de pato común en Europa y en América del Norte hace 70 millones de años. Por lo general, tenían una longitud de 10 metros y pesaban 1,5 toneladas. Pero la versión rumana no es más alta que un hombre y 1/10 parte de su primo más grande. Hateg tal vez era una isla pequeña, pero el paisaje no. Sombreado por helechos gigantes, es probable que el Telmatosaurus se alimentara en el suelo del bosque.
At 80 feet long, Diplodocus was one of the largest dinosaurs, but not in Transylvania, as David Weishempel from Johns Hopkins University discovered. And what I have in my hand is the arm bone, the humerus, of a similar sort of dinosaur that lived in Romania some 65 million years ago. And the reason that this is important and a little bizarre, in fact, is because this is a full-size dinosaur. This is a grown-up. This is an adult dinosaur called Magyarosaurus, a sauropod like this one, but it's clearly dwarf. Dwarfism was only one response to isolation. In another part of Europe, the dinosaurs didn't scale down, they just grew weird. In 1983, an amateur collector uncovered the first complete fossil of a carnivore ever found in England, and the first from the late Cretaceous anywhere in the world. Called Baryonyx, meaning heavy claw, it roamed the area around London 125 million years ago. Up to 30 feet long and weighing over a ton, it vaguely resembled a T-Rex. But this was no ordinary dinosaur. It had the skull of a crocodile filled with 128 jagged teeth, twice as many as any other land-based two-footed predator. Unlike most killers of its kind, its claw, a lethal 12 inches long, was on its hands, not its feet. Scientists now think Baryonyx was a fish eater that stalked a low-lying swamp that existed where London stands today. On powerful hind legs, a hungry Baryonyx wades through water, swarming with armored fish the size of salmon and small sharks the size of catfish. Suddenly it spies a meal and lunges, swiping a fish with its giant claw like a fisherman wielding a gaff. 125 million years later, Baryonyx's last meal is found stuck to its ribs, the scales of the fish still visible. Baryonyx was a swamp killer that destroyed all that lay in its path. Pero a 900 kilómetros de distancia, en la sombra de los Alpes, en el valle Almul de Bavaria, el asesino era un lago y su presa, una criatura que no se hallaba en ninguna otra parte de la Tierra. Su descubrimiento revitalizaría el debate existente sobre la teoría de la evolución. En 1859, Darwin propuso que las aves evolucionaron de los reptiles a través de una serie de cambios pequeños. Sus críticos le atacaron. ¿Dónde están los eslabones perdidos? El brillante zoólogo inglés Thomas Huxley estaba convencido de que Darwin tenía la razón. Para probarlo, argumentó que el hueso de la pata de un pollo era idéntico al hueso de la pata de un dinosaurio. No se diferenciaban. En 1860, un año después de que Darwin publicara su teoría controversial, se hizo un hallazgo extraordinario en una cantera de piedra caliza en el sur de Alemania. Una pluma hermosamente preservada y que data de 150 millones de años de la parte final del Jurásico. Y entonces de la misma cantera vino este fósil sorprendente de la más rara de las criaturas. Un ave llamada Archaeopteryx, que significa ala antigua. Tenía el aspecto de un reptil, pero en sus alas tenía plumas. El Archaeopteryx apareció durante el Jurásico, hace 150 millones de años. El ave más antigua conocida pesaba 1,5 kilos y tenía una envergadura de 65 centímetros, del tamaño aproximado de un cuervo. Si el Archaeopteryx era un ave que parecía un reptil, otra criatura que se encontró en la misma cantera era un reptil, que se parecía a un ave. El Compsognathus era un dinosaurio carnívoro pequeño, no más grande que un pollo. Pero al lado del Archaeopteryx, sus esqueletos eran muy similares. Ambos tenían cuellos largos y delgados, una cola de reptil larga y huesuda, extremidades y patas posteriores delicados, con un primer dedo al contrario del resto, y picos pequeños con dientes cerrados afilados. El parecido convenció a Huxley que el Archaeopteryx era el eslabón perdido de Darwin.
Hasta muerto, el Archaeopteryx parecía como en vuelo. Aparentemente mitad dinosaurio y mitad ave, ha sido llamado un fósil capturado en el acto de la evolución. Millones de años más tarde, en Las Ollas, España, la naturaleza experimentaba con un dinosaurio que podía ser otro eslabón perdido. Esta planicie caliente y polvorienta fue una vez una isla cerca de la costa de Europa. El clima era subtropical y la vegetación exuberante. Los lagartos, las salamandras y las ranas buscaban refugio debajo de los helechos y de las primeras plantas en flor, mientras que los saurópodos gigantes y los iguanodontes se alimentaban de los árboles. Pero otra criatura más extraña, llamada Pelecanimimus, acechaba cerca de la playa. José Sanz es el líder de un equipo que lo ha estado buscando en una cantera de piedra caliza cerca de Las Ollas. Hoy encontró un brazo. Podía ser una de las piezas que ha estado buscando. De regreso en su laboratorio en la Universidad de Madrid, reúne el brazo con el resto del cuerpo. Sanz lo llama Pelecanimimus debido a la bolsa debajo de su pico. El Pelecanimimus vivió hace 115 millones de años durante el Cretáceo. Era un carnívoro bípedo. Medía 2 metros de longitud, 80 centímetros de altura y pesaba 33 kilos. Mostraba un parecido sorprendente con un pelícano moderno, pero lo más intrigante son sus dientes. El Pelecanimimus tenía 220 tan apretados que casi no había espacio entre ellos. El resultado era un borde cortante afilado similar al pico de un ave moderna. La bolsa es un misterio. Una membrana inflable que posiblemente era utilizada para pescar, pero que tal vez pudo ser usada para exhibición sexual. Si las aves evolucionaron de los dinosaurios, uno de los grandes misterios es cómo aprendieron a volar. ¿Fue desde el suelo hacia arriba o desde los árboles hacia abajo? Nadie sabe a ciencia cierta, pero elevándose por encima de las ollas había una criatura pequeña llamada Aululobus. Su esqueleto descubierto en 1994 reveló una pista intrigante del origen del vuelo. Sobre su ala había un hueso que llevaba un pequeño grupo de plumas llamadas alula. Una alula permitía a un ave aumentar el ángulo de su ala para poder aminorar su velocidad y aterrizar. El hueso tenía su origen en un dinosaurio. Cuando su brazo estaba evolucionando para convertirse en un ala, el equivalente de su pulgar desarrolló plumas creando el alula. El descubrimiento del Aululobus probaría ser un eslabón vital en la cadena de la evolución de los dinosaurios a las aves modernas. Los descubrimientos en Europa han demostrado que los dinosaurios eran más parecidos a las aves que a los reptiles, así que los hallazgos en Europa nos han ayudado a dar forma a nuestras perspectivas iniciales de los dinosaurios y ahora se estudian más bajo una perspectiva de aves que de dinosaurios en evolución. Aislados por el tiempo y la distancia, los dinosaurios de Europa seguirían su curso singular de evolución. Pero, ¿se lanzaron a los cielos? ¿Y cómo funcionaron sus cuerpos gigantescos? En un lecho de piedra caliza en Italia, el descubrimiento del siglo puede resolver por fin estos antiguos debates. Hay un antiguo proverbio: ver Nápoles y morir. Pero hay más en él de lo que parece. Al fondo está el monte Vesubio, amenazador, el precursor de la muerte. Los volcanes que le dieron forma a la Tierra cuando los dinosaurios gobernaban han creado caos en nuestro tiempo.
Los restos más famosos en Europa pueden ser los de los antiguos romanos que murieron en Pompeya durante una erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. El desastre natural más grande en tiempos romanos. Pero un hallazgo nuevo y espectacular al norte de Nápoles tomaría al mundo de la ciencia como una tempestad. Hace 113 millones de años, otra tragedia estaba a punto de desenvolverse. Un bebé dinosaurio saluda al mundo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su encuentro con la vida termina. Cuando el bebé murió, casi toda Italia estaba sumergida bajo el mar de Tetis, y el clima era un verano tropical todo el año. El dinosaurio cayó en un lago y pronto fue sepultado. Los niveles de oxígeno eran bajos, deteniendo el crecimiento de bacteria que devora los tejidos blandos. Y allí permaneció durante más de 100 millones de años. Hoy, el lago antiguo ha sido preservado en los lechos de piedra caliza de Pietraroya al norte de Nápoles. Pietraroya, un imán para buscadores de fósiles, es famosa por sus peces hermosamente preservados. Pero en 1980, Giovanni Tedesco y su esposa Giovanna se tropezaron con algo diferente. Mientras golpeaba la roca, Giovanni descubrió un fósil que nunca antes había visto. Al retirar el polvo y la tierra con un cepillo, afloró la silueta del animal pequeño de solo 22 centímetros. Pero no era un pez. Primero creyeron que se trataba de un ave. Después vieron la película Parque Jurásico y pensaron que se parecía a un velociraptor. El paleontólogo Marco Signori, de la Universidad de Bristol, confirmó que se trataba de un dinosaurio, el primero hallado en Italia. Lo llamaron Scipionix, por el cruel soldado romano famoso por derrotar a Aníbal. Un carnívoro bípedo, el Scipionix tenía brazos y patas largas, y un pico lleno de dientes afilados. En su tamaño total había alcanzado 2 metros de altura y es probable que cazara en manada. Hoy el lugar está cercado como Fuerte Knox. Pero el Scipionix es más que un tesoro nacional. Para un paleontólogo puede ser el descubrimiento más importante del siglo XX. Resultó ser un descubrimiento muy importante de las partes blandas de un dinosaurio, único en todo el mundo. El hallazgo es más que una primicia. Se espera que el Scipionix resuelva por fin el misterio que los científicos han ponderado por más de un siglo. ¿Eran los dinosaurios criaturas lentas de sangre fría como los reptiles modernos? ¿O animales vigorosos de sangre caliente como los mamíferos y las aves? La imagen de un dinosaurio es grande y lenta. Pero algunos eran rápidos, ágiles y listos para saltar en un abrir y cerrar de ojos, sugiriendo que tenían metabolismos altos. ¿Tenían el mecanismo para producir energía? Sin órganos internos no había forma de saberlo. Pero entonces llegó el descubrimiento del Scipionix. Sus órganos internos están tan bien preservados, hasta sus intestinos son visibles. Esta mancha roja aquí es el hígado, indicando su tamaño y posición.
Solamente el Scipionyx, entre todos los fósiles que han sido hallados, nos muestra la clase de detalles que necesitamos en términos de su capacidad de actividad y de ser tal vez un animal de sangre caliente. Tenemos dos características importantes que pueden arrojar alguna luz en la oscuridad de la respiración de los dinosaurios. La primera es el diafragma, que es muy desarrollado, y el segundo es un hígado muy grande que se utilizaba como en los cocodrilos, como una bomba, para ayudar a los pulmones en la inspiración y expiración del aire. Los animales de sangre caliente, como las aves, tienen corazones y pulmones grandes para bombear oxígeno en su sangre, pero los científicos solo pueden hacer conjeturas acerca de cómo respiraban los dinosaurios. La posición del colon del Scipionyx a lo largo del hueso de su espalda y su hígado es más parecida a la de un reptil que a la de un ave, pero también sugieren que el Scipionyx tenía un sistema muy eficiente de darse energía. Observado aquí bajo luz ultravioleta, su intestino es corto y profundo, lo que significa que absorbía muy rápido la energía del alimento. Su hígado es muy grande y al presionar contra el diafragma actuaba como una segunda bomba. Ambas cosas unidas, el diafragma y además el hígado, parecían dar un impulso turbo. Cuando no estaba activo, tal vez era de sangre fría, lento, pero cuando estaba activo, por ejemplo, durante una cacería, podía usar su respiración de manera más apropiada, podía usar cada partícula de energía que tenía y ser un cazador muy eficiente. Es significativo. Primero nos dice que los dinosaurios carnívoros eran de muchas maneras, digamos, fisiológicamente diferentes de cualquier grupo de vertebrados vivos, pero también puede ayudar a explicar por qué los dinosaurios carnívoros fueron tan exitosos durante 150 millones de años. Hace 2 siglos, Europa descubrió una criatura maravillosa que nadie había soñado que existiera. El descubrimiento estremeció al mundo civilizado y lanzó a la humanidad en un viaje de regreso en el tiempo, al momento en que los dinosaurios reinaban en la Tierra.